tenemos de invitado a Guillermo Arce, él es cofundador y CEO de Reva, plataforma para reservar canchas deportivas. Bienvenido Guillermo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? No, por favor, muchísimas gracias a vos, Rodri, por la invitación. Para nosotros un gusto y sobre todo conversando contigo me doy cuenta que están también hace muchísimo más tiempo que nosotros quizás en esto, entonces mis felicitaciones por eso. No, vos sí que realmente nosotros siempre miramos Reva desde afuera y ahora también vamos a adentrarnos un poquito a lo que es esta startup que también ya va escalando y ya va viendo otros horizontes en este tiempo. Leí un poquito el artículo que escribiste sobre cómo nació Real. Estaban jugando en un torneo de fútbol, necesitaban reservar una cancha para entrenar y se encontraron con el problema de que no podían reservar local, ¿verdad? Entonces, antes de que me cuentes esa historia, Sí. ¿verdad? Contame un poquito ¿Leíste, sobre no, tu vida. leíste el artículo que escribí en el blog? Claro que sí, Qué loco, sí, vale. tenemos un lector. No, mentira. Bueno, sí, a ver, yo empecé a estudiar ingeniería informática. O sea, es como que mi papá estudió ingeniería electrónica, entonces era, digamos, ya tenía el camino medio marcado, ¿verdad? Suena medio cliché, pero es cierto. Y siempre me gustaban mucho los deportes, entonces era una cuestión de equilibrar el estudio con los deportes, digamos. Y nada, surge literalmente la idea así, con un amigo en aquel momento, jugamos todo un partido y era así, bueno, che, vamos a entrenar, vamos a practicar. Y en aquel momento cerca de la facultad han habido 4 o 5 locales de fútbol y llamamos a los 4 o 5 y no conseguimos la hora. Y fue así como que, pero literal fue así, qué fácil sería hacer esto online. Y ahí nos juntamos con mis compañeros de informática, ¿verdad? Como que se mezclaron las cosas y fue así, bueno, hagamos una empresa, ¿verdad? De desarrollo de software y que el producto sea, el primer producto sea, bueno, que en aquel momento se llamaba Pelota Yara, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿eran compañeros de facultad? ¿Cómo hicieron? O sea, ¿estaban estudiando en la facultad o ya terminaron la facultad? ¿En qué etapa estaban? No, estábamos estudiando, era bueno, es relativo el semestre y los años, ¿verdad? Pues estábamos a ponerle en cuarto año por ahí, a ver, medio cerca de terminar, cuarto, quinto año por ahí. Entonces, también era prácticamente el primer laburo de todos. Totalmente, sí, totalmente. Em, Justamente la mitad laburaba cuando eso, la otra mitad no, y era como que eh, estudiando, era así, estabas tocando tus primeros guaraníes y era así, bueno, suspendemos esto y nos lanzamos a esto que puede o no funcionar. Y bueno, sí, probamos, porque entre más, o sea, entre mejor te vas laburando es más difícil decirle que no después, ¿verdad? Que es una realidad también. Ok, y bueno, contame los inicios. ¿Cómo hicieron para desarrollar la primera aplicación? ¿Hicieron una aplicación? ¿Hicieron una web app? ¿Cómo nació Pelota Yara en ese entonces? Bueno, a ver, era todo nuevo, ¿verdad? Nos juntábamos literalmente después de los laburos, todos nos juntábamos en una pequeña pieza que conseguimos de la mamá de uno de los muchachos. Y era a partir de las 6 7 de la tarde más o menos, y nos juntábamos ahí a investigar. Bueno, queremos hacer una app, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se hace una app? ¿Qué necesitamos para hacer una app? Porque nadie tenía la experiencia, digamos, del desarrollo en aquel momento de aplicaciones, ¿verdad? Entonces era, bueno, hagamos cursos. Y ahí fue buscar, ver, averiguar, ver sobre todo que si hay competencia, qué hace la competencia, y no difiere demasiado, o sea, siguen siendo cosas mío básicas. Y por prácticamente 8 meses tardamos en lanzar el primer MVP, por llamarlo de alguna manera. Empezamos el desarrollo en mayo del 2017 y lanzamos la primera versión. Hicimos el lanzamiento oficial el 15 de enero del 2018. Ok, ¿y cuántos socios eran? O sea, ¿cuántos amigos eran en ese entonces? ¿Y en todo? ¿Cómo va? Vos sabés que durante el trayecto empezamos 6, ¿verdad? Y durante el trayecto mucha gente te dice, se van a ir bajando, van a surgir otras prioridades para cada uno. Y era, 4 años atrás era muy loco decir, no, ¿cómo? ¿Quién se va a bajar? O sea, estamos trabajando juntos, estamos haciendo cosas muy lindas. Y es notable cómo o sea, son cosas por la pinta que se repiten, ¿no? Y estamos tres.
Tres de los originales, ¿verdad? Y los otros siguen teniendo parte secretaria o vendieron sus acciones, como... No, no, no. Uno sigue teniendo su porcentaje accionario y los otros dos salieron antes de eso. Ah, ok. Buenísimo. Entonces, contame, estaban haciendo el tema, o sea, se dieron cuenta de la necesidad, era, ¿cómo a partir de ahí hicieron eh, su modelo de negocio y sus primeros clientes? Hijo, bueno, esa parte es realmente simpática. No es ningún secreto que en Paraguay faltan datos de todo, ¿verdad? Entonces, hicimos literalmente un Excel con canchas que conocíamos y fue llamar, así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero reservar una cancha y era así, bueno, dale. Y escuchabas vos el pasar de las páginas o de repente esperaba ya consultar con fulano que maneja la agenda y era así, bueno, pero yo quiero reservar, no, pero espera un ratito. Entonces, muchísimo fue ponete del lado, porque tendemos mucho a, yo construí esto, yo sé cuánto esto vale y quiero cobrar mucha plata. Entonces fue mucho ponernos del lado de la cancha, en particular por lo que nosotros hacemos un marketplace, es reserva de cancha, es el core, digamos, del negocio. Entonces, hacer un marketplace tener el problema del huevo de la gallina. Si no tenés usuarios, no van a haber canchas, y si no tenés canchas, no van a haber usuarios. Entonces, identificamos nosotros que primero era tener canchas. Entonces, ¿qué es lo que una cancha necesita? Digitalizar su calendario. ¿Necesita realmente eso? Es la pregunta. Porque funciona sin red, esa es la realidad. Y el problema estaba cuando es un local con muchas canchas o cuando es más de un dueño o más de una persona que se encarga de manejar la agenda. Y ahí fue bueno, dale, vamos primero por las canchas necesitamos esto, esto y esto. Conseguimos, me acuerdo, hicimos llamadas, no sé, habremos hecho 30 o 40 llamadas. Eran así, no nos dejaron más gracias, no necesito esto ahora. Nuestro primer cliente fue el Centro Deportivo Aventura en enero. Me acuerdo que cerramos la venta con ellos. Ese fue un día especial. Nos fuimos a tomar y compañía a brindar y eso, o sea, fue muy gratificante. Pero bueno, empezamos en aquel entonces con un modelo de negocios que era bastante distinto. Cobrábamos 100.000 guaraníes, que son más o menos $20, poco menos, por predio, independiente del tamaño, de las canchas, de los usuarios, de todo, como para abrir el mercado, ¿verdad? Y a partir de ahí empezaron a tener su primer cliente. ¿Y qué tal este primer cliente? ¿Fue el famoso, algún amigo que tenía contacto o realmente confió nomás en usted ese primer cliente? No, no, no. Hicimos el trabajo de amigos y demás, pero realmente el Centro Deportivo Aventura llegó porque confió, porque realmente nos sentamos a hablar con quien en aquel momento manejaba el local y no sé, nos vio la cara de loco, no sé, le pareció que estaba bien. Irónicamente, Rodri, cuando nosotros salimos, como se llamaba pelota, ya era solo para fútbol. Y Sí. el Centro Deportivo Aventura tenía tres canchas de pádel, una de pádel y una de fútbol. Y nosotros nos vamos y le decimos, mira, tenemos esto, no sé qué, y bueno, ¿y puedo manejar todo el predio? No, solo la de fútbol. No, pero espera, tráeme la de los otros deportes. Y en nuestro super roadmap en ese momento, los otros deportes venían un mes después, ¿verdad? Que es algo así súper común. Y ahí fue, no, no, bueno, espera, venimos en 30 segundos. Y fue así, hola muchachos, ¿podemos hacer esto? Sí, podemos. Bueno, dale, listo. Y ahí cerramos porque era cerrar ahí, ¿verdad? No, y no era tampoco algo muy desquiciado, pero realmente confiaron en nosotros. Genial. ¿Cómo, o sea, básicamente se fueron a hablar uno a uno, ¿verdad? Es algo que o sea, que los que emprenden desde el punto de vista tecnológico, normalmente es lo que más les cuesta, ¿verdad? Piensan que, o pensamos, ¿verdad? De que hacer la aplicación es lo más importante, ¿verdad? Y piensa que el cliente va a venir, no sé, por arte de magia a pagarte, ¿verdad? Entonces, contá un poquito esa reflexión de cómo salieron a llamar uno a uno y a convencer así persona a persona, cancha por cancha. Vos sabés que es muy loco porque realmente uno dice, si yo fuera un dueño de cancha, ¿qué necesito? ¿Verdad? Entonces vos decís, bueno, necesito esto, lo otro. Y le podés acertar, es totalmente válido que puedas acertarle, pero le podés pifiar grande. Un ejemplo concreto, nosotros en las primeras versiones de la app
habíamos preparado o sea, vos hacías toda la reserva del lado del usuario y te generaba una imagen, ¿verdad? Y la imagen decía, tu reserva fue hecha en tal lugar, fecha, día, hora, ¿verdad? Y le agregamos un botón a esa imagen para compartirse en redes sociales, que fue así un desarrollo, no me acuerdo, de 2 semanas, ponele, que te permitía compartir no me acuerdo, a Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea, ¿verdad? Y eso para nosotros era brillante. ¿Y qué terminó pasando? Que los usuarios terminaron, cuando hacían toda la reserva, hacían un screen. Y el botón estaba al pedo. Entonces, fueron 2 semanas de desarrollo que se podrían haber ahorrado si quizás le preguntábamos al usuario. Desde el punto de vista del cliente es lo mismo. O sea, necesitas sí o sí salir y hablar con el cliente para entender qué es lo que él quiere. Porque hay cosas que a lo mejor desde afuera para nosotros son obvias y para ellos no en el día a día o en la operativa. Y viceversa, hay cosas que para nosotros no son obvias que para ellos sí, que necesitan, y hasta hoy la plataforma sigue evolucionando en base al feedback justamente de tanto usuarios como clientes. ¿Cuál fue la situación más difícil que tuvieron que pasar hasta ahora? Yo diría que el cambio de Pelota Yara a Reba. Yo diría ese, porque Pelota Yara tenía un valor, digamos, sentimental, porque es paraguayo, es nuestro, es fútbol, es así, el logo incluso era una canchita de fútbol. Eh, entonces, cuando nos dimos cuenta que teníamos que cambiar, justamente se dio por una intención de expansión internacional. Se acercan y nos dicen, bueno, ¿y cómo, o sea, cómo se usa pelota jara? Y ese fue así, no, es Yara, ¿no? ¿Y qué es pelota Yara? No está en guaraní, significa esto, ok. Yo pensé que era porque tu apellido era Jara. Y ahí fue, ok, sí, esto hay que cambiar. Y entonces ahí se hizo un estudio, había sido el nombre, tiene un estudio, se llama naming, tiene reglas que tiene que seguir, el logo también. Y fue cambiar, o sea, cambiar el chip, cambiar toda la identidad. Porque es entender que más allá del valor sentimental, esto finalmente es un negocio, ¿verdad? Y si no se puede exportar al exterior, o sea, te limita la frontera y no tiene demasiado sentido. Y hasta cierto punto uno puede hacer un enforce de decir, no, Pelota Yara se va a llamar y Pelota Yara yo quiero que se llame, porque genera otro tipo de problemas. O sea, tiene un espacio en el medio, por ejemplo. ¿Cómo buscas en el App Store? No es intuitivo, quizás. La cancha de fútbol, bueno, la canchita de fútbol que era el logo, hoy iba a ser hasta casi contraproducente. Porque hoy la mayoría o la gran parte de los clientes que tenemos son de pádel. Y entonces iba a ser hasta, te digo, contraproducente y todo. A mí me toca utilizar Reva, Reba. también se puede decir Reva, ¿verdad? Se puede, pasa. Reva en el sitio, ¿verdad? Porque soy socio del club, entonces también utilizamos ahí, ¿verdad? O sea que ahí literal, prácticamente en todos los espacios se tiene que hacer la reserva a través de la cancha, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo fueron migrando hasta ese nivel, te voy a decir? Y la pandemia. Estaba pensada para espacios deportivos privados, ¿verdad? Incluso afuera trabajamos con alguno que otro público, pero siempre tuvimos la intención de trabajar con los clubes sociales. La cosa es que con los clubes sociales pre-pandemia, el agendamiento de turnos era presencial. O sea, vos tenías que estar ahí con la raqueta o lo que sea, esperando tu turno. Y la pandemia cambió un poco ese paradigma e hizo que las reservas se tengan que hacer vía virtual. Y entonces ahí fue como que, che, ustedes parece que hacen esto, vengan. Sí, el CID es hoy un cliente enorme, gigantesco. Y tuvo, o sea, se hizo casi que a medida toda la parte o sea, porque en el CID se puede reservar, como bien decís, la parte deportiva, pero también la parte de servicios. Y la parte de servicios sí fue algo casi que a medida desarrollado sobre las necesidades y los requerimientos que necesitaba el CID, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es algo que van a seguir haciendo o van a, por ejemplo, evitar ese tipo de customas, tipo sí, Customizaciones, sí. sí, exactamente. Depende mucho, ¿verdad? Por decirte, el desarrollo hecho a medida, finalmente, pues, digamos para el CID, finalmente se termina siendo una necesidad de otros clubes sociales. Entonces, las posibilidades que te abre eso, digamos, en la vertical de clubes sociales, te abre una vertical que, bueno, si el CID tenía esta necesidad, todos los otros clubes van a tener esta necesidad. En Paraguay,
en todos los países y en el mundo, claro. Entonces, sí, ¿verdad? La respuesta es sí, pero hay una escala de prioridades que hay que cumplir. Por darte un ejemplo, el mes pasado, en junio, iOS sacó la política de privacidad que dice que si un usuario quiere borrar los datos, tiene que poder borrar. Y si eso no está, para el 25 de junio te bajamos la app. Entonces eso automáticamente eso va a ser prioridad uno porque nos bajan la app, ¿verdad? Pero sí, o sea, siempre estamos escuchando las necesidades. Si una necesidad se vuelve recurrente, un usuario pide, o sea, un cliente o un usuario pide repetidas veces o una gran cantidad de usuarios pide lo mismo, evidentemente es algo que hay que hacer. ¿Cómo está manejando ahora la expansión de Reva a otros países? Con muchísimo esfuerzo y aprendiendo en el proceso. Eh, tenemos un par de chicos, uno en Santa Cruz de la Sierra, pues tampoco estamos en todo Bolivia, estamos en Santa Cruz, y en Colombia, en Bucaramanga. Y tenemos, o sea, los capacitamos constantemente a los chicos, tenemos reuniones de todo el equipo, tenemos reuniones de ventas, tenemos reuniones de marketing, y tratamos, o sea, el desafío más grande ahí es hacerles parte, ¿verdad? Porque es fácil estando en la oficina, todos sentados ahí, todos empujando, todos viendo, todo. Pero para los que están afuera, están solos, no hay oficina, no nos conocemos personalmente, es difícil, ¿verdad? Entonces la parte más difícil ahí es transmitir la cultura y la sensación de que esto es más grande no sé, que mis socios, que los que están acá, que el equipo, que todos, transmitir esa cultura y esas ganas de que funcione, sobre todo porque abrir un país es muy complicado, porque vos puedes ser, no sé, puedes tener muchos clientes acá, puedes tener 100, 200, 300, no importa, y vos te vas a otro país pensando, no, yo tengo una atracción gigantesca y tengo no sé cuántos mil usuarios, y vos llegás afuera y le decís eso a alguien, a una cancha o a un usuario, a quien vos quiera, y te dice, o sea, fantástico, no sé dónde es Paraguay, no me importa dónde es Paraguay, yo estoy acá en este país, yo quiero que acá esto funcione. Entonces, es literalmente empezar de vuelta de cero. Y que no se desmotiven los chicos que están afuera es la parte más complicada. Actualmente, ¿cómo es el modelo de negocio de Reva? Entiendo que para el que reserva la cancha no tiene ningún costo y el costo lo absorbe el local deportivo. Pero ¿cómo ustedes ahora mismo? Mencionaste cómo era antes y cómo es ahora. Claro, bueno, nos tomó, nos tomó muy poco tiempo darnos cuenta que este modelo de cobrar 100.000 guaraníes por predio no iba a alcanzar, ¿verdad? Finalmente esto sigue siendo una startup, hay que pagar costos y demás. Entonces miramos a un modelo más parecido al de Pedidos Ya o Monchis, un modelo de comisiones por reserva, ¿verdad? Entonces la plataforma cobra una comisión del 10% por cada reserva que se hace a través de la aplicación. Por reserva, ni siquiera es por cancha, es por reserva. Por reserva, claro. Entonces, digamos, claro, el costo lo paga la cancha porque finalmente es la cancha la que eh, hace usufructo del sistema de gestión que tienen ellos, que eso no tiene ningún costo, más allá de las comisiones, lógicamente, pero la comisión se le carga a la cancha por eso, porque tienen un sistema de administración que te saca reportes, que te muestra los mejores clientes, que te permite una organización casi automática del predio, pues se te libera una hora y rebate llena el espacio, o sea, por eso se le cobra a los predios y no a los usuarios, ¿verdad? Y la otra, la plataforma de torneos, sí tiene un costo variable en base a la cantidad de parejas que hay o que se esperan en el torneo, ¿verdad? Un torneo se hace, se esperan 200 parejas, tiene un costo, y si después no se llena o se llena en menos cantidad, bueno, se reajusta el costo, ¿verdad? Ok, ¿puedo explicarme un poquito más de esa funcionalidad de torneo? Porque yo vi en la aplicación, pero nunca utilicé, por ejemplo. Ah, mira, ok. Bueno, entonces es muy tonto lo que voy a decir, pero para mí no fue obvio hasta que me dijeron. Un torneo y una clase en particular son tipos de reservas. Una clase es un tipo de reserva que tiene cupos, un nivel y un encargado que es el profe. Y un torneo es un tipo de reserva que es por más días, en particular, o sea, en el caso de un Nexa es ponerle todos los sábados y todos los domingos. O en un caso de un torneo de pádel es un fin de semana, 2 fines de semana, lo que sea. Y tiene participantes y partidos asignados. En el fondo es un torneo. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta nosotros que los predios tenían
algunos ya tenían torneos que se jugaban los fines de semana y otros no tenían luego, o sea, tenían los espacios libres, las horas libres de las canchas y necesitamos un algo que le podamos dar a los predios para que ellos puedan llenar esos espacios, ¿verdad? Porque hasta cierto punto el marketing funciona y la gente se va a mover de su casa realmente un sábado o un domingo de tarde para irse a jugar pádel. Pero cambia la cosa cuando es un torneo. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar dentro de la misma app una funcionalidad diferente que lo que hace es que se publica el torneo en base a la cancha o al organizador o a quien sea. Se publica el torneo y con los requerimientos, o sea, día, hora, fecha, cupo, categorías, dónde se va a jugar, reglas. Se inscribe la gente, puede o no pagar ahí mismo, puede pagar después. Y del otro lado, el que contrata el servicio lo que tiene es de vuelta un administrador web, en este caso, en donde ellos van viendo todas las personas que se inscriben y todas las llaves, la fase de grupo, o sea, dependiendo del formato del torneo, ven absolutamente todo lo relacionado a eso. Ahí fijan los horarios, de tal forma que el usuario sabe qué día, qué hora, contra quién, y se van ganando los resultados, entonces uno puede ir viendo también cómo le fue, cómo le fue al rival, qué torneo ya jugó el rival y cosas así. Buenísimo. Em, Entiendo también de que el dueño de la cancha o sea, no necesariamente reserva todos los espacios a través de ustedes. Hay un o sea, ¿cuál sería el porcentaje en el mejor de los casos de que se reserva a través de Reva? Claro, hay casos donde es el 100%, hay casos donde es el 50%, te diría que el promedio es 30% de los espacios. Y justamente el desafío grande que nosotros tenemos es, digamos, los predios algunos están abiertos de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, con clases, ¿verdad? Y hay otros que no, que se abren a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y tienen esas horas ociosas a la mañana y el desafío para nosotros desde Reva es justamente llenar esas horas de la mañana y la tarde de alguna manera, sea con torneos, con clases, con lo que sea. Pero ese es el desafío grande que nosotros tenemos. Estábamos hablando antes de comenzar este podcast, el desafío que es que una startup salga de Paraguay, ¿verdad? Entonces, contame un poquito de esos desafíos que encontraste cuando saliste de Paraguay. Me dijiste que se fueron a Miami, que se fueron a Colombia, que se fueron a Bolivia. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Paraguay, no solamente como Reva, sino que como nosotros paraguayos que queremos emprender y hacer una startup desde Paraguay? Para empezar, en nuestro caso, el nombre, ¿verdad? Tendemos mucho, o sea, tendemos mucho a pensar nombres en guaraní, que no está mal, ¿verdad? Es bueno, es nuestro, es propio, pero en algunos casos la escritura puede dificultar, como fue nuestro caso, la pronunciación puede dificultar, como es nuestro caso, y en particular porque nosotros, como te había comentado, empezamos esto casi que como un proyecto de facultad, no, pero casi como que eso, ¿verdad? Sí. Y no, no, Ni idea de lo que estaban haciendo más, no, básicamente. por supuesto, o sea, ni pensar que, qué sé yo, esto va a funcionar, o sea, va a funcionar sí, pero que va a escalar y va a llegar, no. Entonces, tenemos que pensar, o sea, nosotros en Paraguay no tenemos absolutamente nada que envidiar afuera, para nada. Entonces, cuando empezamos algo, pensemos afuera, pensemos grande, pensemos esto que yo estoy haciendo acá, sea lo que fuere, esto se puede llevar afuera. Eh, y entonces, partiendo desde esa base, después sí, digamos, cuando te sentás a hablar con alguien, cuesta un poco más porque hay muy pocas startups que salieron de Paraguay exitosamente o que en su defecto, o sea, no tenemos el famoso y bendito unicornio, no tenemos el unicornio, entonces como que Paraguay, ¿cuántos unicornios hay? No hay ninguno. Ah, bueno, ¿y por qué será? Entonces, esa es un pero, digamos, que existe. Pero talento no nos falta, sí nos falta creernos el cuento, que es algo que lo tenemos acá que digo, porque a mí me pasó, o sea, nos falta creernos el cuento. Y después de eso sí ya o sea, o sea, tenemos que desarrollar, toca empujar desde todos lados el ecosistema. Por eso te felicitaba luego también, Rodri, porque hace falta empujar el ecosistema y empujar el ecosistema es de todos lados. Entonces, y yo creo firmemente que
por una cuestión de cantidad, van a salir más startups y vamos a empezar a hacer una ficha importante dentro de Sudamérica. ¿Qué consejo, por último, para ir cerrando ahora, qué consejo le daría a un emprendedor, así, tipo, que a lo mejor está terminando la facultad y tiene la misma idea que vos tuviste hace unos años? Si tiene la misma, que me llame. No, que se animen, es la realidad, que se animen. O sea, hoy, a diferencia de hace 4 o 5 años, hay muchas más startups, hay muchísimo talento en Paraguay. Que se animen, digamos, primero que se animen a emprender, ¿verdad? Pero antes de eso, que se animen a levantar el teléfono, o LinkedIn, por ejemplo, o Twitter, o Facebook, o Instagram, lo que sea. Que busquen gente que está metida en esto hace rato. Puede ser vos incluso, Rodri, que te escriban bueno, te estoy realmente diciendo que te pueden escribir, ¿verdad? Pero que le escriban, que me escriban a mí, a cualquiera que ya está en esto, y que pregunten, que digan, che, hola, tengo esta idea, ¿qué te parece? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Pues tendemos a ser muy celosos del conocimiento y no tiene sentido. O sea, el conocimiento tiene que ser democrático, tiene que ser para todos. Entonces, que pregunten, que digan, que averigüen, que vean, y después de eso que se animen. Agarrar un papel, literal, emprender puede ser tan fácil como agarrar un papel, que es algo que nosotros no hicimos, pero es válido. Agarrar un papel, dibujar una app y yo te muestro y te digo, Rodri, ¿usarías una app así para reservar canchas? Sí, no, no sé. Si mucha gente te dice sí, bueno, hay algo ahí. Y listo, o sea, cuestión de probar. De verdad, muchísimas gracias por haber participado en este capítulo del GiroCast. Antes de terminar, quería invitar a todos que nos están escuchando a que se suscriban al canal de Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y este capítulo también es grabado y subido a YouTube para que nos puedan ver también. Le invitamos a que se puedan suscribir a nuestro newsletter y que puedan leer nuestro blog, que como decimos, a veces no se lee, pero es importante también de que vayan leyendo. Así que muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo y nos vemos seguramente en una próxima edición. Hecho, muchísimas gracias, Rodri. Nos vemos. Chao.